Muy buenos días, muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el análisis para la semana del 19 de agosto del 2024 para Nasdaq. Vamos a utilizar los conceptos de Smart Money en las temporalidades de diario H1 y M15 para poder entender cómo quedó el precio y qué podríamos esperar para la semana que entra. Bueno, arrancamos el análisis directamente haciendo rompimiento estructural en esa zona, mínimo en esta zona, bien, y máximo en esta zona. El precio cuando bajó tomó liquidez del mínimo de la estructura, pero no rompió con cuerpo y se está acelerando al alza. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Bueno, el precio llegó a esa zona haciendo estructuras bajistas, impulsos y retrocesos, ¿sí? Dejándome un último fractal que es este de acá. Este último fractal es el que me deja el precio con rompimiento en esta zona, ¿sí? Máximo en esta zona y mínimo en esta zona. Bueno, es el último fractal bajista que tenemos de diario, que no deja de ser el último rango de 60 minutos. Vamos a mirar qué es lo que hizo el precio en 60 minutos y qué es lo que podemos entender. Bueno, fíjense, el precio, rompimiento de estructura, rompimiento de estructura en esta zona, mínimo en esta zona. Bien, y el precio viene haciendo un retroceso profundo, ya llegó a posible zona de reacción y vamos a marcar el último bloque acá arriba, toda esta zona como una zona de reacción, donde el precio ha llegado y ha reaccionado, tuvo una pequeña reacción. ¿En qué nos tenemos que enfocar nosotros ahora? Bueno, en el último fractal que el precio nos hace. Y si vemos, el precio venía rompiendo estructuras alcistas, el retroceso pequeño, vuelve a romper la estructura, retroceso pequeño y vuelve a romper en esta zona, bien, dejándonos este mínimo. A partir de ahí el precio sale haciendo fractalidades. Vamos a mirar, ¿sí? El precio sube, ¿sí? Y en esta zona empieza a hacer pequeños fractales. Llega, retroceso, impulso, retroceso, impulso, no rompe, impulso, y acá hace un retroceso más profundo llevándose esos mínimos. Bueno, a esto lo vamos a ir a ver nosotros a 15 minutos para poder entender qué pasó en el mercado ahí y si este rompimiento rompió algún fractal. Zona de llegada para el precio en diario, bueno, esta zona de acá es un bloque, en H1, es un bloque interesante, ¿sí? Que inicia todo un fractal y que el precio todavía no retrocedió bien profundo. Si tiramos un fibo de esta zona a esta zona, el precio no llegó todavía al 50%. Bueno, vamos a ir a 15 a ver esa zonita, a ver qué es lo que está pasando efectivamente ahí, para poder entender si el precio está haciendo un retroceso o qué. Bien, fíjense que el precio ha llegado a la zona y en 15 minutos empieza a romper fractalidades a la baja. ¿Qué venía haciendo el precio? Venía haciendo rompimiento, reacciona en esta zona de acá, bien, vuelve a impulsarse rompiendo la estructura nuevamente. Vamos a marcarlo con lo que es, rompe la estructura nuevamente, retroceso nuevamente, y podríamos decir que el retroceso no fue profundo, ¿sí? Pero acá hubo un retroceso que no fue profundo, ya me dejó esto en IPA, podríamos decir, y el precio vuelve a romper, vamos a marcarlo con lo que es, ¿sí? Estructura en esta zona, rompe, dejando este mínimo. Cuando el precio llega lo rompe hacia la baja. Entonces nosotros hasta ahí podríamos decir, bueno, finalización de este fractal rango de 15 minutos y el precio debería de empezar a hacer un retroceso. Bueno, para la apertura del día viernes el precio estaba abajo y empieza a hacer fractalidades alcistas. Tenía varias zonas de reacción, ¿sí? Que habíamos marcado el viernes. Una de las zonas de reacción era esa, no me gustaba, pero el precio reaccionó. Una segunda zona de reacción, un decisional, el precio no respetó. Y una tercera zona de reacción, el extremo, ¿sí? Que el precio sí, si no lo tocó por una centésima, por un pip, pero empezó a querer reaccionar a la baja.
Bien, y acá es donde nosotros nos encontramos con el último fractal alcista que el precio nos venía haciendo, con rompimiento en esta zona y mínimo en esta zona. Esto sería un máximo. Bueno, acá está lo que nosotros debemos esperar para el día lunes. Si el precio nos rompiera el último fractal y además nos rompiera el mínimo de toda la bajada, vamos a entender que el precio es bajista y quiere hacer un retroceso profundo a las siguientes zonas. Si el precio respetara la zona, y hablo de esta zona de acá, y siguiera subiendo, bueno, el objetivo del precio será ir a romper ese máximo. Y cuando el precio rompe ese máximo, me va a cambiar una estructura bajista de H1 a alcista. Y ya tendríamos alineadas dos temporalidades al alza, más diario, que también sería al alza. Y esto podría ir a buscar máximo histórico, que lo tenemos bien arriba. Vamos a ver si lo podemos ver en la línea, acá. Entonces, estamos a punto de un cambio de estructura nuevamente, o por lo menos que las temporalidades se alineen. Si el precio rompe este máximo, seremos alcistas e iremos a buscar el máximo histórico como el próximo movimiento, por supuesto que con impulsos y retrocesos. Y si rompe hacia abajo por segunda vez, nosotros podríamos decir que el precio quiere empezar a hacer retroceso más profundo. Será esta zona de acá una zona en la que el precio podría respetar para seguir subiendo, o si la cruza, si cruzara estos mínimos, ya podríamos pensar que el precio va a hacer un retroceso mucho más profundo o va a respetar la siguiente zona. Acá tenemos una zona muy linda que tiene liquidez previa y tiene imbalance, que el precio podría reaccionar, ¿sí? Si nosotros marcamos finalizaciones de rango, bueno, nosotros acá tenemos finalizaciones de rango que podríamos usar como inicio y final. El precio rompe estructura, no hace un retroceso profundo y en la vuelta termina rompiendo. Esto sería mínimo de estructura. Y bueno, y esto que pasó acá arriba sería máximo de estructura. Entonces estamos dentro de eso. Tenemos dos zonas posibles de reacción, pero el precio está en la zona premium y está tocando un bloque de diario, de H1 y de 15 minutos. El precio tiene que decidir qué hacer. Una primera reacción la tuvo. Esto podría ser un retroceso para hacer su segundo impulso e empezar a bajar a estas zonas. Ya rompiendo estas zonas, bueno, el precio tendrá como objetivo venir a buscar los mínimos que dejó de todo el rango bajista. Así que bueno, nada, ese es el video de hoy. No está muy complicado, simplemente es claro que necesitamos que si quiere ser bajista rompa este mínimo, y si respeta esta zona y sigue subiendo, bueno, el objetivo será ese máximo. Tanto uno como otro, ¿sí? Cuando ocurran, vamos a tener una dirección clara para el precio. Obviamente podemos esperar un retroceso para seguir subiendo si fuera a romper acá arriba, y si rompiera acá abajo podríamos empezar a vender hasta estas zonas de abajo. Bueno, chicos, que tengan ustedes muy buenos días, que terminen bien este fin de semana. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal. En la descripción les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar, siendo Telegram la más importante, porque van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas, horario argentino, ¿sí? En donde hacemos el mismo análisis que yo hice acá, pero ya con todo el movimiento de la madrugada y de la mañana del lunes. Entonces, vamos marcando las zonas de posible reacción o entendiendo para dónde podría ir el mercado. Así que lo invito, es totalmente gratis. Pasamos el link al Zoom directamente al Telegram, así que tienen que estar en el Telegram para poder participar de ese preanálisis. Bueno, chicos, que terminen muy bien este domingo. Nos vemos nuevamente el lunes a las 9:30. Muchas gracias y hasta luego.